Hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de Beatriz de Ahumada, Teresa nació el 28 de marzo de 1515. Por el lado paterno, era nieta de un rico mercader de Toledo que, por su condición de judeoconverso, sufrió el acoso de la Inquisición a finales del siglo XV. Condenado por el Santo Oficio, tuvo que marchar a Ávila para iniciar una nueva vida. Su hijo se casó con una cristiana vieja de familia acomodada, lo que fue un modo sencillo de alcanzar respetabilidad social. Cierto es que no se puede afirmar que estos orígenes familiares condicionaran la vida de Teresa. En 1576, cuando fue investigada por la Inquisición por supuestas conexiones con los herejes alumbrados, nadie recordó su ascendencia judía. Había transcurrido ya medio siglo desde que su progenitor lograra hacerse con una carta ejecutoria de hidalguía, amañada como tantas otras, pero eficaz para borrar la mácula que deshonraba el linaje familiar. Bien es verdad que su padre, en ese afán por vivir como un verdadero noble, murió arruinado después de ver cómo sus 6 hijos varones marchaban a las Indias a intentar hacer fortuna como muchos otros. Su madre le enseñó a su hija a leer y le aficionó a los libros de caballerías. El temperamento imaginativo de la niña se manifestó ya a los 7 años, cuando convenció a su hermano para marchar a tierra de moros a sacrificarse por Cristo. Su tío les detuvo en un puente cerca de Ávila. A los 16 años era una muchacha hermosa, amiga de galas y afeites, y apasionada de las novelas de evasión. Tuvo entonces amores con un joven que le presentó una prima, pero su padre se opuso a esta relación y decidió internar a su hija en el convento de Nuestra Señora de Gracia. Por esa época, Teresa de Ahumada estaba muy lejos de pensar en el convento, incluso era hostil a esa idea. Pero tampoco quería casarse, porque en la sociedad de la época, una mujer estaba totalmente subordinada a su marido y ella se negaba a someterse a nada ni nadie. Años después, al escribir su vida, aplaudiría la gran merced que Dios regala a las religiosas en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces les acaba la vida, y plega a Dios no sea también el alma. Teresa siguió el designio paterno y permaneció en el convento año y medio, hasta que, debido a una primera dolencia, regresó al hogar. Cuando recuperó la salud, ya había decidido profesar en el monasterio carmelita de la Encarnación. Las penitencias y mortificaciones que se impuso la debilitaron y cayó de nuevo gravemente enferma. En agosto de 1539 sufrió un paroxismo, estuvo 4 días sin conocimiento y quedó al borde de la muerte, pero se repuso. En los 26 años siguientes fue una monja más de la Encarnación. Al principio se contagió del ambiente mundano que reinaba en el convento, donde eran usuales las visitas externas y cundían chismes y envidias. Los consejos de sus confesores no la consolaban. Hasta que, en 1555, cuando tenía 40 años, una imagen de Cristo llagado y la lectura de las confesiones de San Agustín produjeron su conversión. Poco después escuchó al Espíritu Santo que le decía: «Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles». Su exaltación religiosa se tradujo entre 1559 y 1561 en verdaderas experiencias místicas que aparecen descritas detalladamente en su autobiografía. La más conocida es la de la transverberación, representada por Bernini en su célebre escultura, un querubín que, remedando la pasión de Cristo, le infligía una manera de herida que parece al alma como si una saeta la metiesen por el corazón o por ella misma. Estos arrobos causaron inquietud en Ávila, en unos años marcados por el miedo a la herejía. Entre 1558 y 1562, la Inquisición procesó en Valladolid y Sevilla a centenares de protestantes y condenó a morir en la hoguera a más de 50. El hambre de Dios era peligrosa. Los confesores de Teresa dudaron de las visiones y comunicaciones que mantenía con Cristo. Algunos incluso le recomendaron que desconfiasen de ellas, pues podían ser cosa del demonio. Sus paisanos lanzaron contra ella vidriosos dicterios, la creían endemoniada, cuchicheaban que era una nueva Magdalena de la Cruz, la monja cordobesa que fingió unos estigmas y llegó a engañar a Carlos V y al inquisidor general, hasta ser desenmascarada en 1542, y hasta predijeron que acabaría en la hoguera. Teresa administró su fama de santidad de forma inteligente, adoptó 1000 precauciones, consultó a teólogos y directores de conciencia y sometió sus revelaciones al examen más riguroso. Pero no pudo evitar que su emotividad psíquica se desbordase en fulgurantes éxtasis. Abusaba del cilicio y de una terrible rodaja de acero con muchas puntas salidas, con la cual tomaba disciplina y lastimaba su cuerpo hasta derramar mucha sangre y hacer llagas.
Al mismo tiempo, Teresa estaba cada vez más convencida de la necesidad de reformar la vida conventual y restaurar la primitiva regla carmelita. Así, una tarde de septiembre de 1560, estando reunida con sus amigas en su celda, decidió fundar un nuevo monasterio de monjas a manera de ermitañas. El proyecto fue considerado un desatino por las autoridades eclesiásticas y civiles. Ávila era una ciudad pobre y la docena de conventos allí existentes sobrevivía a duras penas. Para Teresa, esas resistencias eran pruebas divinas, de modo que no cejó en su propósito hasta que en 1562 el monasterio de San José inició su andadura, con 4 virtuosas novicias. La patente que el padre Juan Bautista Rubeo, general del Carmelo, le otorgó en 1567 para que creara cuantos monasterios quisiera en cualquier lugar del reino fue el punto de partida de su colosal labor fundacional. Apenas se supo que el general había autorizado a la Madre Teresa a erigir otras casas del estilo de la de Ávila, le llovieron ofrecimientos. Así, al convento de Medina del Campo le siguieron los de Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Alba de Tormes, hasta un total de 16 femeninos y 14 de frailes. En todas las fundaciones, la entusiasta reformadora cuidaba con esmero lo relacionado con el lugar, la casa, los ingresos, las candidatas y sobre todo el servir a Dios, guardando los puntos básicos de la prístina regla: pobreza, clausura, oración, abstinencia de carne, ayuno. Teresa prefería la ayuda económica de los burgueses, que recibió generosamente en Medina del Campo, Segovia y otras ciudades, a la de los aristócratas, cuyos prejuicios detestaba y cuyas moradas suntuosas, pensaba, se habían construido privando a los pobres de aquello que necesitaban. Por supuesto, la alta nobleza se cobraba sus favores con exigencias. Su amiga Luisa de la Cerda, hija del duque de Medinaceli, la obligó a modificar el requisito de pobreza, pues en Malagón las carmelitas no encontrarían recursos para mantenerse. La conducta despótica de la princesa de Éboli hacia las monjas de Pastrana, a las que trataba peor que si fuesen sus criadas, hizo que tuviese que clausurar el convento. De hecho, fue la fatiga de un largo viaje que hizo para asistir al parto de la duquesa de Alba lo que precipitó su muerte en 1582 en Alba de Tormes, cuando contaba 67 años.